Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estamos súper emocionados de tenerlos aquí hoy porque vamos a desentrañar algo que realmente nos ha mantenido en vilo y que creemos que a ustedes también les va a fascinar. Hoy vamos a hablar sobre El secreto que nadie te contó de Hande y Kerem. Si han oído bien, vamos a sumergirnos en los entresijos de esta dupla, en esas historias que quizás no se han contado oficialmente o que se han contado de una manera, pero que tienen una capa oculta que vamos a revelarles hoy. Si son nuevos por aquí, les doy una cordial bienvenida y les invito encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Tocamos temas de actualidad, analizamos tendencias y, como hoy, desgranamos los misterios de las personalidades que nos cautivan. Así que denle a ese botón rojo de suscribirse, no les cuesta nada y a nosotros nos ayuda un montón a seguir creando contenido para ustedes. Ahora, ¿de qué va este vídeo exactamente? Bueno, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Dos nombres que en Turquía, y cada vez más en el resto del mundo, resuenan con fuerza. Han protagonizado juntos una serie que ha sido un fenómeno, Sen Kalkapm, y esa química en pantalla, esa conexión, traspasó la pantalla, ¿verdad? Se convirtieron en una de las parejas más comentadas y queridas. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, lo que vemos en la superficie no siempre es toda la historia. Y ahí es donde entra nuestro tema de hoy, el secreto que nadie te contó. No se trata de un rumor malintencionado, ni de buscar el chisme barato, sino de analizar, con la información que tenemos y con un poco de intuición basada en sus trayectorias y declaraciones, cuál podría ser ese secreto. ¿Qué hay detrás de esa fachada que nos muestran? ¿Hay alguna historia no contada sobre su relación, sobre su experiencia trabajando juntos, sobre su vida privada que haya moldeado lo que vemos hoy? Prepárense porque vamos a ir más allá de los titulares. Empecemos por el principio, ¿no? La pareja Hande Erçel y Kerem Bürsin se consolidó ante los ojos del público durante las grabaciones de Sen Kalkapm. Su conexión fue instantánea y palpable. La audiencia se enamoró de Eda y Serkan, y fue un paso natural que esa admiración se trasladara a los actores. Pero ¿fue todo tan lineal y sencillo como pareció? A menudo cuando una pareja trabaja junta y la química es tan fuerte, surgen especulaciones. Y con Hande y Kerem, esto fue exponencial. Al principio negaban la relación, como es habitual en muchos casos para proteger su vida privada y la producción. Sin embargo, las señales eran innegables. Los paparazzi los captaban juntos, las redes sociales se llenaban de sus interacciones y la complicidad en eventos públicos era evidente. ¿Podría ser que el secreto inicial fuera simplemente el deseo de mantener su relación en privado durante el tiempo que consideraron oportuno? Es una estrategia común en el mundo del entretenimiento para evitar presiones externas que puedan afectar su trabajo y su incipiente relación. Piensen en esto, lanzar una relación pública en medio de un proyecto tan exitoso puede ser abrumador. La atención mediática se multiplica, los fans se dividen entre los que apoyan y los que critican, y la presión por mantener la imagen perfecta es enorme. Quizás el secreto no era algo que ocultaban, sino más bien un ritmo que impusieron para proteger su espacio personal y la narrativa de su propia historia. Es fácil idealizar a las celebridades, pero detrás de las cámaras, son personas con sus propias inseguridades, sus propios procesos y sus propias decisiones sobre cuándo y cómo compartir ciertos aspectos de su vida. Y si pensamos en la magnitud de su fama, especialmente en Turquía, donde la cultura de las celebridades puede ser muy intensa, mantener un cierto grado de discreción durante las etapas iniciales de una relación es comprensible. Otro aspecto a considerar es la evolución de su relación una vez que se hizo pública. La vimos crecer, florecer, y se convirtió en una fuente de inspiración para muchos de sus seguidores. Compartían momentos íntimos en redes sociales, apoyaban mutuamente sus proyectos individuales, y su amor parecía genuino y sólido. Pero, ¿qué hay detrás de esas publicaciones cuidadosamente seleccionadas? ¿Podría ser que el secreto se relacione con los desafíos que enfrentaron como pareja pública? Las relaciones de celebridades están constantemente bajo el escrutinio público. Cada paso, cada palabra, cada ausencia es analizada y comentada. El mantener una relación sana y fuerte bajo esa presión constante no es tarea fácil. Quizás el secreto es la fortaleza interna que desarrollaron para navegar por esa tormenta mediática, para proteger su amor de las miradas indiscretas y los juicios constantes. Y aquí viene una parte importante, el secreto también podría referirse a los aspectos que no vemos, a los sacrificios o compromisos que tuvieron que
hacer para mantener su relación y sus carreras? Imaginen la logística de dos actores exitosos, con agendas apretadas, viajando, filmando en diferentes locaciones. ¿Cómo equilibraron eso? El secreto podría ser la dedicación, la comunicación y el esfuerzo que ambos invirtieron para hacer que su relación funcionara a pesar de las distancias y las demandas de sus profesiones. No es raro que en estas situaciones, uno o ambos tengan que hacer pausas en sus carreras, o que uno deba adaptarse a la vida del otro. El secreto podría ser ese entendimiento mutuo, esa disposición a ceder y a apoyarse en las decisiones importantes. También es plausible que el secreto esté relacionado con sus aspiraciones individuales. Ambos son jóvenes, talentosos y con mucho potencial. Ande, por ejemplo, ha tenido una carrera ascendente meteórica y ha sido reconocida internacionalmente. Kerem, por su parte, es un actor versátil con ambiciones claras. El secreto podría ser cómo navegaron su relación sin que esto interfiriera con sus metas profesionales, o incluso cómo se impulsaron mutuamente para alcanzar nuevos niveles. Quizás se dieron cuenta desde el principio de que sus carreras eran importantes y que necesitaban un equilibrio delicado. El secreto podría ser esa conversación honesta que tuvieron sobre sus ambiciones y cómo podían apoyarse mutuamente sin sacrificar sus sueños individuales. Podríamos especular también sobre las influencias externas. En el mundo del espectáculo a menudo hay agentes, managers, productores y un círculo cercano que pueden influir en las decisiones de una pareja. ¿Hubo algún secreto en cómo gestionaron estas influencias? ¿Cómo mantuvieron el control sobre su narrativa y su relación frente a las presiones comerciales o de imagen? El secreto podría ser esa unidad y esa determinación para mantenerse fieles a sí mismos y a su relación, sin dejarse manipular por terceros. Es un desafío constante en la industria del entretenimiento, y el hecho de que su relación pareciera tan auténtica sugiere que de alguna manera lograron mantener esa autonomía. Analicemos también el impacto de su relación en su fanbase. A menudo cuando las celebridades son parejas, sus seguidores se vuelven muy protectores y, a veces, exigentes. ¿Cómo gestionaron las expectativas de sus fans? El secreto podría ser la forma en que establecieron límites, o cómo comunicaron su vida a través de las redes sociales de una manera que fuera satisfactoria para sus seguidores pero que también mantuviera un espacio privado. La transparencia selectiva es una habilidad muy valiosa para las figuras públicas, y es probable que Ande y Kerem hayan perfeccionado esa técnica. Y si vamos un poco más allá, ¿podría el secreto ser algo sobre la dinámica de su relación que no se ve en público? Quizás se trata de cómo se apoyan en los momentos difíciles, o cómo celebran sus éxitos. La vida de las celebridades no está exenta de altibajos. Las presiones de la fama, las críticas, los momentos de duda, son parte de la ecuación. El secreto podría ser esa red de apoyo mutuo que han construido, esa confianza inquebrantable que les permite enfrentar cualquier adversidad juntos. Consideremos también los aspectos culturales. Turquía tiene una industria del entretenimiento muy vibrante pero también con sus propias particularidades. Las relaciones públicas, las familias, las tradiciones, todo juega un papel. El secreto podría ser la forma en que navegaron estas complejidades culturales, cómo mantuvieron su relación a flote en un entorno que a veces puede ser muy conservador o muy escrutador. Es posible que tuvieran que encontrar un equilibrio entre las expectativas culturales y sus propios deseos. Además, es importante recordar que la información que recibimos sobre las celebridades a menudo está filtrada. Lo que vemos en las entrevistas, en las revistas, en las redes sociales, es la versión que ellos o sus equipos deciden compartir. El secreto que nadie te contó podría ser simplemente algo que ellos eligieron no revelar, por razones personales. Y eso está totalmente bien. Tenemos derecho a la privacidad, y ellos como figuras públicas también. Quizás el secreto es tan simple como una experiencia personal que prefieren mantener para ellos, o una lección de vida que aprendieron y que no sienten la necesidad de compartir públicamente. Otra posibilidad, y esta es un poco más especulativa, es que el secreto se refiera a algún tipo de acuerdo o entendimiento mutuo que tenían al inicio de su relación pública. Por ejemplo, quizás acordaron mantener su relación profesionalmente separada de su relación personal en un principio, o viceversa. O tal vez hubo una conversación muy seria sobre el futuro de su relación y cómo querían que se desarrollara. El secreto podría ser esa conversación fundacional que sentó las bases para todo lo que vino después. Y pensemos en el término nadie te contó.
Esto sugiere algo que va más allá de la información que ya está disponible. No es algo que hayan dicho en una entrevista y que todos hayan escuchado. Es algo más profundo, más íntimo, o quizás algo que solo personas muy cercanas a ellos conocen. Podría ser un detalle sobre cómo se conocieron realmente, más allá de la versión oficial, o cómo superaron un obstáculo particular en su relación. También podríamos considerar el impacto de su separación. Aunque hoy nos enfocamos en su relación, es innegable que su separación también generó mucho revuelo y especulación. El secreto que nadie te contó podría ser algo que explique o arroje luz sobre las razones de su ruptura, algo que no se hizo público en su momento. A veces las relaciones terminan por motivos muy complejos y personales que es difícil de explicar al mundo. En conclusión, después de todo este análisis y especulación, el secreto que nadie te contó de Andy y Kerem podría ser multifacético. Podría ser la estrategia inicial de mantener su relación en privado, la fortaleza y resiliencia que desarrollaron para navegar la fama, los sacrificios y compromisos que hicieron por su relación y sus carreras, la forma en que gestionaron las influencias externas y las expectativas de los fans, o simplemente una experiencia personal que prefieren guardar para sí mismos. Lo que sí es seguro es que su relación ha sido un fenómeno que ha cautivado a millones. Así que, amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis sobre Andy y Kerem y ese intrigante secreto que nadie te contó. Hemos intentado desentrañar las posibles capas de esta historia, siempre desde el respeto y la admiración por su trabajo y su vida. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos hasta el final. Su tiempo es muy valioso para nosotros, y nos alegra enormemente poder compartir estas reflexiones con ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que podría ser ese secreto? ¿Tienen alguna teoría o alguna experiencia que quieran compartir? Déjenmelo saber en los comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les gustó este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando y trayéndoles lo mejor. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.